Hoy nos encontramos aquí para compartir con ustedes los dos últimos y emocionantes capítulos de la inolvidable aventura de Peter Pan. El capítulo 16, El regreso, y el capítulo 17, Cuando Wendy creció. Después de acompañar a Peter, Wendy, John y Michael en su viaje a Nunca Jamás, hemos vivido momentos llenos de magia, peligro y amistad. Hemos sido testigos de sus encuentros con los niños perdidos, los piratas del Capitán Garfio y las sirenas de la laguna. En estos dos últimos capítulos, seremos testigos del desenlace de esta maravillosa historia. Veremos cómo nuestros personajes se enfrentan a sus últimos desafíos, toman decisiones importantes y descubren el verdadero significado del hogar y la familia. Prepárense para un final lleno de emociones, donde la nostalgia y la esperanza se entrelazan en un hermoso cierre para esta aventura que ha cautivado a generaciones. Agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este viaje a través de las páginas de Peter Pan. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros al dar vida a estos personajes y a este mundo mágico. No se pierdan los últimos capítulos de Peter Pan. Capítulo 16. El regreso a casa. Por la mañana, al dar las 2 campanadas ya estaban todos en marcha, pues había Mar Gruesa y Lelo el contramaestre, estaba entre ellos, con un cabo en la mano y mascando tabaco. Todos se pusieron ropas piratas cortadas por la rodilla, se afeitaron muy bien y subieron a cubierta, caminando con el auténtico vaivén de los marineros y sujetándose los pantalones. No hace falta decir quién era el capitán. Avispado y John eran el primer y segundo oficiales. Había una mujer a bordo. Los demás servían como marineros y vivían en el castillo de proa. Peter ya se había atado al timón, pero llamó a todos a cubierta y les dirigió un breve discurso, en el que dijo que esperaba que todos cumplieran con sus obligaciones como unos valientes. Pero que sabía que eran la escoria de Río y de la Costa de Oro y que si se insubordinaban los haría trizas. Sus bravuconas palabras eran el lenguaje que mejor entienden los marineros y lo aclamaron con entusiasmo. Luego se despacharon unas cuantas órdenes e hicieron virar el barco, poniendo rumbo al mundo real. El capitán Pan calculó, después de consultar la carta de navegación, que si el tiempo continuaba así deberían arribar a las Azores hacia el 21 de junio, tras lo cual ganarían tiempo volando. Algunos querían que fuera un barco honrado y otros estaban a favor de que siguiera siendo pirata. Pero el capitán los trataba como a perros y no se atrevían a exponerle sus deseos ni siquiera con una propuesta colectiva. La obediencia instantánea era lo único sensato. Presuntuoso se llevó una docena de latigazos por parecer desconcertado cuando se le dijo que echara la sonda. La impresión general era que Peter era honrado solo por el momento para acallar las sospechas de Wendy, pero que podría producirse un cambio cuando estuviera listo el traje nuevo. Que, en contra de su voluntad, le estaba haciendo con algunas de las ropas más canallescas de Garfio. Se susurraba después entre ellos que la primera noche que se puso este traje estuvo largo tiempo sentado en el camarote con la boquilla de Garfio en la boca y todos los dedos apretados en un puño. Menos el índice, que tenía curvado y levantado amenazadoramente como un garfio. Sin embargo, en lugar de observar lo que pasa en el barco, ahora debemos regresar a aquella casa desolada de donde 3 de nuestros personajes habían huido sin el menor miramiento hace ya tanto. Nos da pena no haber hecho caso al número 14 durante todo este tiempo y sin embargo podemos estar seguros de que la señora Darling no nos lo echa en cara. Si hubiéramos regresado antes para mirarla con apenada compasión, probablemente habría exclamado: «No seáis tontos, ¿qué importancia tengo yo? Volved a cuidar de los niños». Mientras las madres sigan siendo así, sus hijos se aprovecharán de ellas. Pueden contar con eso. Aún ahora nos aventuramos a entrar en ese conocido cuarto de los niños solo porque sus legítimos inquilinos vienen de camino a casa. Simplemente los adelantamos para ver si sus camas están debidamente aireadas y si el señor y la señora Darling no salen por las noches. No somos más que criados. ¿Por qué demonios deberían estar debidamente aireadas sus camas, después de que los muy desagradecidos se fueran con tantas prisas? ¿No se lo tendrían muy bien merecido si regresaran y se encontraran con que sus padres están pasando el fin de semana en el campo?
Sería la lección moral que les ha estado haciendo falta desde que los conocimos, pero si tramáramos las cosas así la señora Darling no nos lo perdonaría jamás. Hay una cosa que me gustaría muchísimo hacer y que es decirle, como hacen los escritores, que los niños están regresando, que de verdad que estarán de vuelta del jueves en una semana. Esto echaría a perder completamente la sorpresa que están esperando Wendy, John y Michael. Lo han estado imaginando en el barco, el éxtasis de mamá, el grito de alegría de papá, el salto por los aires de Nana para ser la primera en abrazarlos. Cuando para lo que tendrían que estar preparándose es para una buena paliza. Qué delicioso sería estropearlo todo adelantando la noticia, de modo que cuando entren con aire imponente la señora Darling pueda no darle ni siquiera un beso a Wendy y el señor Darling pueda exclamar malhumorado: «Vaya por Dios, ya están aquí estos chicos otra vez». Sin embargo, no nos darían las gracias ni siquiera por esto. A estas alturas ya estamos empezando a conocer a la señora Darling y podemos estar seguros de que nos censuraría por quitarles a los niños ese placer. Pero, mi querida señora, faltan 10 días para el jueves y explicándole cómo están las cosas, podemos ahorrarle 10 días de infelicidad. Sí, pero ¿a qué precio? Quitándoles a los niños 10 minutos de placer. Bueno, si es así como lo ve usted. ¿Y de qué forma se puede ver? ¿Veis? Esa mujer no tenía el genio debido. Tenía intención de decir cosas agradabilísimas sobre ella, pero la desprecio y ya no diré nada. Además, realmente no hace falta decirle que prepare las cosas, porque ya están preparadas. Todas las camas están aireadas y ella nunca se va de la casa y, mirad, la ventana está abierta. Para lo que le servimos, podríamos volver al barco. Sin embargo, ya que estamos aquí también podemos quedarnos y seguir mirando. Eso es lo único que somos, mirones. Nadie nos quiere. Así que vamos a mirar y a soltar mordacidades con la esperanza de que alguna haga mella. El único cambio que se observa en el cuarto de los niños es que entre las 9 y las 6 la perrera ya no está allí. Cuando los niños se fueron volando, el señor Darling sintió en lo más profundo de su alma que toda la culpa era suya por haber atado a Nana y que desde el principio ella había sido más inteligente que él. Naturalmente, como hemos visto, era un hombre muy simple. En realidad habría podido volver a pasar por un chiquillo si hubiera podido quitarse la calvicie. Pero también tenía un noble sentido de la justicia y un valor indomable a la hora de hacer lo que le parecía correcto y, después de haber pensado sobre el asunto con enorme cuidado tras la huida de los niños, se puso a 4 patas y se metió en la perrera. A todas las cariñosas instancias de la señora Darling para que saliera replicaba el triste pero firmemente: «No, mi bien, este es el lugar que me corresponde». Amargado por los remordimientos juró que jamás saldría de la perrera mientras sus hijos no volvieran. Lógicamente, era una pena, pero hiciera lo que hiciera el señor Darling siempre lo tenía que hacer en exceso, si no no tardaba en dejar de hacerlo. Y nunca hubo un hombre más humilde que el en tiempos orgulloso George Darling, mientras se pasaba la tarde sentado en la perrera hablando con su mujer de sus hijos y de todos sus detalles encantadores. Era muy conmovedora su deferencia hacia Nana. No la dejaba entrar en la perrera, pero en todas las demás cuestiones cumplía sus deseos sin rechistar. Todas las mañanas la perrera, con el señor Darling dentro, era transportada hasta un coche, que lo llevaba a la oficina y regresaba a casa de la misma forma a las 6. Notaremos parte de la fuerza de carácter de este hombre si recordamos lo sensible que era a la opinión de los vecinos, este hombre cuyo más mínimo movimiento llamaba ahora la atención por lo sorprendente. Por dentro debía de estar sufriendo un tormento, pero mantenía una fachada de calma incluso cuando los jóvenes se burlaban de su casita y siempre se descubría cortésmente ante cualquier señora que mirara dentro. Puede que fuera una quijotada, pero era magnífico. No tardó en conocerse el significado que aquello encerraba y el gran corazón del público se sintió conmovido. Las multitudes seguían al coche, aclamando con fervor. Chicas bonitas trepaban a él para conseguir su autógrafo, se publicaban entrevistas en los mejores periódicos y la alta sociedad lo invitaba a cenar, añadiendo: «No deje de venir en la perrera». En aquel jueves lleno de emoción la señora Darling esperaba en el cuarto de los niños a que George volviera a casa. Era una mujer de expresión muy triste.
Ahora que la miramos de cerca y recordamos su animación de días pasados, desaparecida ahora porque ha perdido a sus niños, me parece que después de todo no voy a ser capaz de decir cosas desagradables de ella. La pobre no podía evitar sentir demasiado cariño por esos monstruitos. Miradla ahí en su butaca, donde se ha quedado dormida. La comisura de su boca, que es lo primero que uno mira, está casi marchita. Su mano se mueve inquieta sobre el pecho como si le doliera. A algunos les gusta más Peter y a otros les gusta más Wendy, pero yo la prefiero a ella. Supongamos que, para hacerla feliz, le susurramos en sueños que los mocosos están en camino. En realidad están ya a 2 millas de la ventana y vienen volando fuerte, pero lo único que hace falta que susurremos es que vienen de camino. Vamos. Es una lástima que lo hayamos hecho, ya que se ha despertado sobresaltada gritando sus nombres y no hay nadie en la habitación más que Nana. Oh, Nana, he soñado que mis pequeños habían vuelto. Nana tenía los ojos húmedos, pero lo único que pudo hacer fue poner suavemente la pata en el regazo de su ama y así estaban sentadas las dos cuando trajeron la perrera de vuelta. Cuando el señor Darling saca la cabeza para besar a su esposa, vemos que tiene la cara más avejentada que antes, pero con una expresión más dulce. Le dio el sombrero a Liza, que lo cogió con desprecio, ya que no tenía la más mínima imaginación y era totalmente incapaz de comprender los motivos de este hombre. Fuera, la multitud que había acompañado al coche hasta casa todavía seguía aclamando y, naturalmente, esto no dejaba de conmoverlo. «Escúchalos», dijo. «Es muy gratificante. Son una panda de críos», se mofó Liza. Hoy había varios adultos, le aseguró el ruborizado, pero cuando ella sacudió la cabeza con sorna él no le dijo ni una palabra de reproche. El éxito social no lo había echado a perder, lo había dulcificado. Estuvo un rato sentado con medio cuerpo fuera de la perrera, hablando con la señora Darling sobre su éxito y estrechándole la mano para tranquilizarla cuando ella le dijo que esperaba que no se le fuera a subir a la cabeza. «Pero si llego a ser un hombre débil», dijo. «Dios santo, si llego a ser un hombre débil». «Y George», dijo ella con timidez. «Sigues tan lleno de remordimientos como siempre, ¿verdad?» «Tan lleno de remordimientos como siempre, mi amor. Mira mi castigo, vivir en una perrera. Pero es un castigo. ¿No es así, George? ¿Estás seguro de que no estás disfrutando con ello?» «Pero mi amor». Os aseguro que ella le pidió perdón y luego, soñoliento, él se acurrucó en la perrera. «¿Me tocas algo en el piano de los niños para que me duerma?», le pidió. Y cuando ella se dirigía al cuarto de jugar añadió sin pensar: «Y cierra esa ventana. Hay corriente». «Oh, George, no me pidas nunca que haga eso. La ventana debe estar siempre abierta para ellos. Siempre, siempre». Entonces le tocó al pedirle perdón y ella fue al cuarto de jugar y tocó el piano y pronto se quedó dormido y, mientras dormía, Wendy, John y Michael entraron volando en la habitación. «Oh no. Lo hemos escrito así porque ese era el bonito plan que tenían ellos antes de que nos fuéramos del barco, pero debe de haber pasado algo desde entonces. Porque no son ellos los que han entrado volando, son Peter y Campanilla». Las primeras palabras de Peter lo revelan todo. «Deprisa, Campanilla», susurró. «Cierra la ventana, échale el pestillo. Así bien. Ahora tú y yo tenemos que huir por la puerta y cuando Wendy llegue creerá que su madre la ha dejado fuera y tendrá que volver conmigo. Ya comprendo lo que hasta ahora me venía escamando. ¿Por qué cuando Peter hubo exterminado a los piratas no regresó a la isla y dejó que Campanilla guiara a los niños hasta el mundo real? Había tenido planeada esta trampa desde el principio». En lugar de pensar que se estaba portando mal se puso a bailar de alegría, luego atisbó en el cuarto de jugar para ver quién estaba tocando. Le susurró a Campanilla: «Esa es la madre de Wendy. Es una señora muy guapa, pero no tan guapa como mi madre. Tiene la boca llena de dedales, pero no tanto como la tenía mi madre». Por supuesto. Él no sabía nada de nada sobre su madre, pero a veces se jactaba de ella. No conocía la melodía que era hogar,
dulce hogar. Pero sabía que estaba diciendo: «Vuelve Wendy, Wendy, Wendy». Y exclamó entusiasmado: «Señora jamás volverá a ver a Wendy, porque la ventana está cerrada». Volvió a atisbar para ver por qué se había interrumpido la música y entonces vio que la señora Darling había apoyado la cabeza en la caja del piano y que tenía 2 lágrimas en los ojos. «Quiere que abra la ventana», pensó Peter, «pero no lo haré, no señor». Volvió a asomarse y las lágrimas seguían allí, u otras 2 que habían ocupado su lugar. «Quiere muchísimo a Wendy», se dijo. Entonces se enfadó con ella por no darse cuenta de por qué no podía tener a Wendy. La razón era tan sencilla. «Yo también la quiero». «No podemos tenerla los 2, señora». Pero la señora no se conformaba y era muy desgraciada. Dejó de mirarla, pero ni siquiera así lo dejaba a ella en paz. Se puso a dar brincos y a hacer muecas, pero cuando se detuvo era como si ella estuviera dentro de él, llamando. «Bueno, está bien», dijo por fin y tragó con dificultad. Luego abrió la ventana. «Vamos, Campanilla», exclamó burlándose cruelmente de las leyes de la naturaleza. «A nosotros no nos hace falta ninguna madre tonta». Y se fueron volando. Por eso Wendy, John y Michael encontraron la ventana abierta para ellos después de todo, lo cual, por supuesto, era más de lo que merecían. Se posaron en el suelo, sin sentirse avergonzados en absoluto, y eso que el más pequeño ya se había olvidado de su hogar. «John», dijo mirando a su alrededor con incertidumbre, «creo que he estado aquí antes». «Claro que sí, tonto. Esta es tu antigua cama». «Ah, sí», dijo Michael sin demasiada convicción. «Oye», exclamó John. «La perrera». Y corrió hasta ella para mirarla. «A lo mejor está Nana dentro», dijo Wendy. Pero John soltó un silbido. «Caramba», dijo, «si hay un hombre metido ahí». «Es papá», exclamó Wendy. «Dejadme ver a papá», rogó Michael con ansia y lo examinó atentamente. «No es tan grande como el pirata que maté», dijo con una desilusión tan patente que me alegro de que el señor Darling estuviera dormido. Habría sido muy triste si esas hubieran sido las primeras palabras que le oyera decir a su pequeño Michael. Wendy y John se habían quedado algo pasmados al encontrar a su padre en la perrera. «Pero», dijo John, como quien ha perdido fe en su memoria, «él no dormía en la perrera, ¿verdad?» «John», dijo Wendy con voz entrecortada, «quizás no recordamos nuestra antigua vida tan bien como creíamos». Se quedaron helados, si bien merecido que se lo tenían. «Qué poco delicado por parte de mamá», dijo el bribonzuelo de John. «No estar aquí cuando regresamos». Entonces la señora Darling se puso a tocar de nuevo. «Es mamá», exclamó Wendy asomándose. «Pues sí», dijo John. «¿Entonces tú no eres nuestra madre de verdad, Wendy?», preguntó Michael, que estaba muy soñoliento. «Dios mío», exclamó Wendy con sus primeros remordimientos auténticos. «Desde luego ya iba siendo hora de que volviéramos». «Vamos a entrar sin hacer ruido», propuso John, «y a taparle los ojos con las manos». Pero a Wendy, que se dio cuenta de que debían dar la grata noticia con algo más de suavidad, se le ocurrió un plan mejor. «Vamos a meternos todos en la cama y a quedarnos ahí cuando entre, como si nunca nos hubiéramos ido». Y por eso cuando la señora Darling volvió al cuarto de los niños para ver si su esposo estaba dormido, todas las camas estaban ocupadas. Los niños aguardaban su grito de alegría, pero este no se produjo. Los vio pero no se creyó que estuvieran allí. Es que los veía en sus camas tan a menudo al soñar que se pensó que aquello no era más que el sueño que seguía rondándole por la cabeza. Se sentó en la butaca junto al fuego, donde en otros tiempos los había amamantado. Ellos no lo entendían y un miedo helado se apoderó de los 3. «Mamá», gritó Wendy. «Esa es Wendy», dijo ella. Pero seguía convencida de que era el sueño. «Mamá, ese es John», dijo. «Mamá», gritó Michael. Ya la había reconocido. «Ese es Michael», dijo ella y alargó los brazos hacia los 3 niños egoístas a quienes jamás volverían a estrechar.
Pero sí que lo hicieron, rodearon a Wendy, a John y a Michael, que se habían deslizado fuera de la cama y habían corrido hasta ella. George, George exclamó cuando pudo hablar y el señor Darling se despertó para compartir su dicha y Nana entró corriendo. La escena no podría haber sido más encantadora, pero no había nadie para contemplarla, excepto un extraño chiquillo que miraba por la ventana. Tenía alegrías innumerables que otros niños jamás llegan a conocer, pero estaba contemplando por la ventana la única felicidad a la que jamás podría aspirar. Capítulo 17. Cuando Wendy creció. Espero que queráis saber qué había sido de los demás chicos. Estaban esperando abajo para que Wendy tuviera tiempo de explicar lo que ocurría con ellos, y después de contar hasta 500 subieron. Subieron por la escalera, porque pensaron que causaría mejor impresión. Se pusieron en fila ante la señora Darling, con los gorros en la mano y deseando no estar vestidos de piratas. No dijeron nada, pero sus ojos le suplicaban que se los quedase. Deberían haber mirado también al señor Darling, pero se olvidaron de él. Por supuesto, la señora Darling dijo inmediatamente que se los quería quedar, pero el señor Darling estaba extrañamente deprimido y se dieron cuenta de que 6 le parecía una cantidad bastante grande. Le dijo a Wendy: «Debo decir que las cosas no se hacen a medias», un comentario poco generoso que a los gemelos les pareció que iba por ellos. El primer gemelo era el atrevido y preguntó, ruborizándose: «¿Cree que seríamos demasiados, señor? Porque si es así nos podemos ir». «Papá», gritó Wendy horrorizada, pero él seguía malhumorado. Sabía que se estaba comportando de manera indigna, pero no lo podía evitar. «Podríamos dormir de 2 en 2», dijo avispado. «Yo misma les corto el pelo siempre», dijo Wendy. «George», exclamó la señora Darling dolida por ver a su amor haciendo gala de una conducta tan reprochable. Entonces él se echó a llorar y salió a relucir la verdad. «Estaba tan contento como ella de tenerlos», dijo, pero creía que deberían haber pedido su consentimiento además del de ella, en lugar de tratarlo como un 0 a la izquierda en su propia casa. «Yo no creo que sea un 0 a la izquierda», exclamó Lelo al instante. «¿Tú crees que es un 0 a la izquierda, Rizos?» «No, no me lo parece». «¿A ti te parece un 0 a la izquierda presuntuoso?» «Pues más bien no». «Gemelo, ¿a ti qué te parece?» Resultó que a ninguno de ellos le parecía un 0 a la izquierda y él se sintió absurdamente gratificado y dijo que encontraría sitio para todos ellos en el salón si cabían. «Sí que cabremos, señor», le aseguraron. «Pues entonces seguid al jefe», gritó alegremente. «Escuchad, no estoy seguro de que tengamos un salón, pero haremos como si lo tuviéramos y será lo mismo. Adelante». Se fue bailando por la casa y ellos gritaron: «Adelante», y lo siguieron bailando, en busca del salón y no me acuerdo de si lo encontraron, pero en cualquier caso encontraron rincones y todos cupieron. En cuanto a Peter vio a Wendy una vez más antes de marcharse volando. No es que llegara a la ventana exactamente, pero la rozó al pasar, para que ella la abriera si quería y lo llamara. Eso fue lo que ella hizo. «Hola Wendy y adiós», dijo él. «Ay. ¿Te vas?» «Sí». «¿No crees, Peter?», dijo ella vacilando, «que te gustaría decirles algo a mis padres sobre una cuestión muy bonita?» «No». «¿Sobre mi Peter?» «No». La señora Darling llegó a la ventana, pues por el momento estaba vigilando a Wendy estrechamente. Le dijo a Peter que había adoptado a todos los demás chicos y que le gustaría adoptarlo a él también. «¿Me mandaría a la escuela?», preguntó él taimadamente. «Sí». «¿Y luego a una oficina?». «Supongo que sí». «¿Y pronto sería mayor?». «Muy pronto». «No quiero ir a la escuela a aprender cosas serias», le dijo con vehemencia. «No quiero ser mayor». «Ay, madre de Wendy. Qué horror si me despertara y notara que tengo barba». «Peter», dijo Wendy siempre consoladora, «me encantaría verte con barba».
Y la señora Darling le tendió los brazos, pero él la rechazó. Atrás, señora, nadie me va a atrapar para convertirme en una persona mayor. ¿Pero dónde vas a vivir? Con Campanilla en la casa que construimos para Wendy. Las hadas la pondrán en lo alto de la copa de los árboles en los que duermen de noche. ¡Qué bonito!, exclamó Wendy con tanto anhelo que la señora Darling la sujetó firmemente. Yo creía que las hadas estaban todas muertas, dijo la señora Darling. Siempre hay muchas jóvenes, explicó Wendy, que era ahora toda una experta. Porque verás, cuando un bebé nuevo se ríe por primera vez nace una nueva hada, y como siempre hay bebés nuevos siempre hay hadas nuevas. Viven en nidos en las copas de los árboles y las de color malva son chicos y las de color blanco, chicas, y las de color azul, unas tontuelas que no saben muy bien lo que son. Lo voy a pasar estupendo, dijo Peter, observando a Wendy. Estarás bastante solo por la noche, dijo ella, cuando te sientes junto al fuego. Tendré a Campanilla. Pues Campanilla no es que sea mucha ayuda, que digamos, le recordó ella con algo de aspereza. Chivata, gritó Campanilla desde el otro lado de la esquina. Eso no importa, dijo Peter. Oh, Peter, tú sabes que sí importa. Pues entonces ven a la casita conmigo. ¿Puedo, mamá? Por supuesto que no. Te tengo otra vez en casa y estoy decidida a conservarte. Pero es que le hace tanta falta una madre. A ti también, mi amor. Oh, está bien, dijo Peter como si lo hubiera pedido solo por cortesía. Pero la señora Darling vio cómo le temblaba la boca y le hizo esta bella oferta: que Wendy se fuera con él durante una semana todos los años para hacer la limpieza de primavera. Wendy habría preferido algo más permanente y le parecía que la primavera iba a tardar mucho en llegar, pero esta promesa hizo que Peter se volviera a poner muy contento. No tenía noción del tiempo y corría tantas aventuras que todo lo que os he contado sobre él no es más que una mínima parte. Supongo que porque Wendy lo sabía, las últimas palabras que le dirigió fueron en tono quejumbroso. Peter, ¿verdad que no te olvidarás de mí antes de que llegue la limpieza de primavera? Naturalmente. Peter se lo prometió y luego se alejó volando. Se llevó consigo el beso de la señora Darling. El beso que no había sido para nadie más. Peter lo consiguió con gran facilidad. Curioso. Pero ella parecía satisfecha. Por supuesto, todos los chicos fueron enviados a la escuela y casi todos entraron en la clase 3, pero Presuntuoso fue colocado primero en la clase 4 y luego en la clase V. La clase I es la más alta. Después de asistir a la escuela durante una semana se dieron cuenta de lo tontos que habían sido por no quedarse en la isla, pero ya era demasiado tarde y no tardaron en acostumbrarse a ser tan normales como vosotros, yo o cualquier hijo de vecino. Es triste tener que decir que poco a poco fueron perdiendo la capacidad de volar. Al principio Nana les ataba los pies a los barrotes de la cama para que no salieran volando por la noche y una de sus diversiones durante el día era fingir que se caían de los autobuses. Pero poco a poco dejaron de tirar de sus ataduras en la cama y descubrieron que se hacían daño cuando se soltaban del autobús. Al cabo de un tiempo ni siquiera podían salir volando detrás de sus sombreros. Falta de práctica, decían ellos, pero lo que en realidad quería decir aquello era que ya no creían. Michael creyó más tiempo que los demás, aunque se burlaban de él, por eso estaba con Wendy cuando Peter fue a buscarla a finales del primer año. Se fue volando con Peter con el vestido que había tejido con hojas y bayas en el país de nunca jamás y lo único que temía era que él pudiera notar lo pequeño que se le había quedado, pero no se dio cuenta, pues tenía muchas cosas que contar sobre sí mismo. Ella había estado esperando con ilusión mantener emocionantes charlas con él sobre los viejos tiempos, pero las nuevas aventuras habían ocupado el lugar de las viejas en su cabeza. ¿Quién es el capitán Garfio?, preguntó con interés cuando ella habló del archienemigo. ¿Pero no te acuerdas?, le preguntó, asombrada de cómo lo mataste y nos salvaste a todos la vida. Me olvido de ellos después de matarlos, replicó él descuidadamente. Cuando expresó una esperanza incierta de que Campanilla se alegrara de verla. Él dijo, ¿quién es Campanilla? «Oh, Peter», dijo ella horrorizada, pero ni siquiera se acordaba después de que se lo hubiera explicado. «Es que hay tantas», dijo. «Supongo que habrá muerto».
Supongo que tenía razón, pues las hadas no viven mucho tiempo, pero son tan chiquititas que un breve espacio de tiempo les parece muy largo. Wendy se sintió dolida al descubrir que el año que había pasado era como si fuera ayer para Peter. A ella le había parecido un año de espera muy largo. Pero él seguía siendo tan fascinante como siempre y pasaron una primavera maravillosa haciendo la limpieza de la casita de la copa de los árboles. Al año siguiente no vino por ella. Esperó con un vestido nuevo porque el viejo sencillamente ya no le entraba, pero él no llegó. A lo mejor está enfermo, dijo Michael. Sabes que nunca está enfermo. Michael se acercó a ella y susurró con un escalofrío. A lo mejor no existe tal persona, Wendy. Y entonces Wendy se habría echado a llorar si Michael no hubiera estado llorando ya. Peter llegó para la siguiente limpieza de primavera y lo raro era que no era consciente en absoluto de que se había saltado un año. Esa fue la última vez que la niña Wendy lo vio. Durante cierto tiempo trató por el de no tener dolores de crecimiento y sintió que le era desleal cuando obtuvo un premio por cultura general. Pero fueron pasando los años sin que apareciera el descuidado chiquillo y cuando volvieron a encontrarse Wendy era una mujer casada y Peter no era más para ella que el polvillo del baúl donde había conservado sus juguetes. Wendy era adulta. No tenéis que apenaros por ella. Era de las que les gusta crecer. Al final crecía por su propia voluntad un día más deprisa que las demás niñas. A estas alturas todos los chicos eran ya mayores y se habían estropeado, así que apenas merece la pena decir nada más sobre ellos. Podéis ver cualquier día a los gemelos, a Avispado y a Rizos ir a la oficina, cada uno con una cartera y un paraguas. Michael es maquinista. Presuntuoso se casó con una dama de la nobleza y por eso se convirtió en lord. ¿Veis a ese juez con peluca que sale por la puerta de hierro? Ese era Lelo. Ese hombre con barba que no se sabe ningún cuento para contárselo a sus hijos era Antesión. Wendy se casó de blanco con un fajín rosa. Es raro pensar que Peter no se posara en la iglesia para prohibir las amonestaciones. Los años volvieron a pasar y Wendy tuvo una hija. Esto no debería escribirse con tinta, sino con letras de oro. La llamaron Jane y siempre tuvo una extraña mirada interrogante, como si desde el momento en que llegó al mundo quisiera hacer preguntas. Cuando tuvo edad suficiente para hacerlas eran en su mayoría sobre Peter Pan. Le encantaba oír cosas de Peter y Wendy le contaba todo lo que recordaba en el mismo cuarto de los niños donde se inició el famoso vuelo. Ahora era el cuarto de Jane, pues su padre se lo había comprado al 3% de interés al padre de Wendy, al que ya no le gustaba subir escaleras. La señora Darling estaba ya muerta y olvidada. Ahora solo había 2 camas en el cuarto, la de Jane y la de su niñera y no había perrera, pues Nana también había fallecido. Murió de vejez y hacia el final había tenido un trato bastante difícil, pues estaba firmemente convencida de que nadie sabía cómo cuidar a los niños excepto ella. Una vez a la semana la niñera de Jane tenía la tarde libre y entonces le tocaba a Wendy acostar a Jane. Ese era el momento de contar cuentos. Jane se había inventado un juego que consistía en levantar la sábana por encima de su cabeza y la de su madre, formando así una especie de tienda y susurrar en la sobrecogedora oscuridad. ¿Qué vemos ahora? Me parece que esta noche no veo nada, dice Wendy con la sensación de que si Nana estuviera aquí se opondría a que la conversación continuara. Sí que lo ves, dice Jane. ¿Ves cuando eras una niña? De eso hace ya mucho, mi vida, dice Wendy. ¡Ay, cómo vuela el tiempo! ¿Vuela?, pregunta la astuta niña. ¿Como tú volabas cuando eras pequeña? Como yo volaba. ¿Sabes, Jane? A veces me pregunto si realmente volaba. Sí que volabas. ¿Qué días aquellos cuando podía volar? ¿Por qué ya no puedes volar, mamá? Porque he crecido, mi amor. Cuando la gente crece se olvida de cómo se hace. ¿Por qué se olvidan de cómo se hace? Porque ya no son alegres ni inocentes ni insensibles. Solo los que son alegres, inocentes e insensibles pueden volar. ¿Qué es ser alegre, inocente e insensible? Ojalá yo fuera alegre, inocente e insensible.
O quizás Wendy admita que sí ve algo. Creo, dice, que es este cuarto. Creo que sí, dice Jane. Sigue. Están ya metidas en la gran aventura de la noche en que Peter entró volando en busca de su sombra. El muy tonto, dice Wendy. Intentó pegársela con jabón y al no poder se echó a llorar y eso me despertó y yo se la cosí. Te has saltado una parte, interrumpe Jane, que se sabe ya la historia mejor que su madre. Cuando lo viste sentado en el suelo llorando, ¿qué le dijiste? Me senté en la cama y dije, niño, ¿por qué lloras? Si eso era, dice Jane con un gran suspiro. Y luego nos llevó a todos volando al país de nunca jamás con las hadas, los piratas, los pieles rojas y la laguna de las sirenas, la casa subterránea y la casita. Sí. ¿Qué era lo que más te gustaba? Creo que lo que más me gustaba era la casa subterránea. Sí, a mí también. ¿Qué fue lo último que te dijo Peter? Lo último que me dijo fue, espérame siempre y una noche me oirás graznar. Sí. Pero fíjate qué pena se olvidó de mí, dijo Wendy sonriendo. Así de adulta era. ¿Cómo era su graznido? Preguntó Jane una noche. Era así, dijo Wendy tratando de imitar el graznido de Peter. No así no, dijo Jane toda seria, era así. Y lo hizo mucho mejor que su madre. Wendy se quedó un poco sobrecogida. Mi amor, ¿cómo lo sabes? Lo oigo a menudo cuando estoy durmiendo, dijo Jane. Así, muchas niñas lo oyen cuando duermen, pero yo fui la única que lo oyó despierta. ¡Qué suerte!, dijo Jane. Y entonces una noche se produjo la tragedia. Era primavera y ya se había acabado el cuento por esa noche y Jane estaba ya dormida en su cama. Wendy estaba sentada en el suelo, muy cerca del fuego, para poder ver mientras zurcía, pues no había ninguna otra luz en el cuarto, y mientras zurcía oyó un graznido. Entonces la ventana se abrió de un soplo como en otros tiempos y Peter se posó en el suelo. Estaba exactamente igual que siempre y Wendy vio al momento que todavía conservaba todos sus dientes de leche. Él era un niño y ella era una persona mayor. Se acurrucó junto al fuego sin atreverse a hacer ningún movimiento, impotente y culpable, una mujer adulta. «Hola, Wendy», dijo él sin notar ninguna diferencia, pues estaba pensando sobre todo en sí mismo y a la escasa luz su vestido blanco podría haber sido el camisón con que la había visto por primera vez. «Hola, Peter», replicó ella débilmente, encogiéndose todo lo posible. Algo en su interior clamaba, «Mujer, mujer, suéltame». ¿Dónde está John?, preguntó él, echando en falta de repente la tercera cama. John ya no está aquí, dijo ella con voz entrecortada. ¿Michael está dormido?, preguntó él echando un vistazo por encima de Jane. Sí, respondió ella y entonces sintió que estaba siendo desleal a Jane además de a Peter. Ese no es Michael, dijo rápidamente, no fuera a ser castigada. Peter miró con más atención. ¿Es alguien nuevo? Sí. ¿Chico o chica? Chica. Ahora tendría que entenderlo, pero nada. Peter dijo vacilando. ¿Estás esperando que me vaya volando contigo? Claro, por eso he venido. Añadió con cierta severidad. ¿Has olvidado que hay que hacer la limpieza de primavera? Ella sabía que era inútil decirle que se había saltado muchas limpiezas de primavera. No puedo ir, dijo en tono de excusa. Se me ha olvidado cómo volar. No tardo nada en volver a enseñarte. Oh, Peter, no malgastes el polvillo de las hadas en mí. Se había levantado y por fin lo asaltó un temor. ¿Qué pasa?, exclamó encogiéndose. Voy a encender la luz, dijo ella, y entonces lo verás. Casi por única vez en su vida, que yo sepa, Peter se sintió asustado. No enciendas la luz, gritó. Ella revolvió con las manos el pelo de aquel niño trágico. Ya no era una niña desolada por él, era una mujer adulta que sonreía por todo ello, pero con una sonrisa llorosa. Luego encendió la luz y Peter lo vio.
Soltó un grito de dolor y cuando aquel ser alto y hermoso se inclinó para cogerlo en brazos se apartó rápidamente. «¿Qué pasa?», volvió a exclamar. Ella tuvo que decírselo. «Soy mayor, Peter. Tengo mucho más de 20 años. Crecí hace mucho tiempo. Prometiste que no lo harías». «No pude evitarlo. Soy una mujer casada, Peter». «No, no es cierto». «Sí, y esa niña de la cama es mi hija». «No, no lo es». Pero supuso que lo era y se acercó a la niña dormida con el puñal levantado. Naturalmente, no lo clavó. En cambio, se sentó en el suelo y se echó a llorar y Wendy no supo cómo consolarlo, aunque en tiempos podría haberlo hecho con gran facilidad. Ahora no era más que una mujer y salió corriendo de la habitación para tratar de pensar. Peter siguió llorando y sus sollozos no tardaron en despertar a Jane. Se sentó en la cama y le picó la curiosidad al instante. «Niño», dijo. «¿Por qué lloras?». Peter se levantó y le hizo una reverencia, y ella le hizo una reverencia desde la cama. «Hola», dijo él. «Hola», dijo Jane. «Me llamo Peter Pan», le dijo. «Sí, ya lo sé. He venido a buscar a mi madre», explicó él, «para llevarla al país de nunca jamás». «Sí, ya lo sé», dijo Jane. «Te he estado esperando». Cuando Wendy regresó tímidamente se encontró a Peter sentado en el barrote de la cama graznando a pleno pulmón, mientras Jane volaba en camisón por el cuarto en solemne éxtasis. «Es mi madre», explicó Peter y Jane descendió y se puso a su lado, con la expresión en la cara que le gustaba que tuvieran las damas cuando lo miraban. «Le hace tanta falta una madre», dijo Jane. «Sí lo sé», admitió Wendy bastante abatida, «nadie lo sabe mejor que yo». «Adiós», le dijo Peter a Wendy y se alzó por los aires y la desvergonzada Jane se alzó con él. Para ella ya era la forma más cómoda de moverse. Wendy corrió a la ventana. «No, no», gritó. «Es solo para la limpieza de primavera», dijo Jane. «Quiere que le haga la limpieza de primavera para siempre». «Ojalá pudiera ir con vosotros», suspiró Wendy. «Pero es que no puedes volar», dijo Jane. Naturalmente al final Wendy los dejó partir juntos. Nuestra última mirada nos la muestra en la ventana, contemplándolos mientras se alejan por el cielo hasta hacerse tan pequeños como las estrellas. A medida que observáis a Wendy podéis ver cómo se le va poniendo el pelo blanco y su figura vuelve a ser pequeñita, pues todo esto pasó hace mucho tiempo. Jane es ahora una persona mayor corriente con una hija llamada Margaret y al llegar la limpieza de primavera, salvo cuando se le olvida, Peter viene a buscar a Margaret y se la lleva al país de nunca jamás, donde ella le cuenta historias sobre el mismo, que él escucha con avidez. Cuando Margaret crezca tendrá una hija, que a su vez será la madre de Peter y así seguirán las cosas, mientras los niños sean alegres, inocentes e insensibles. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de nuestro vuelo mágico a través del país de nunca jamás. Esperamos que esta aventura sonora haya despertado en vosotros la misma chispa de asombro y maravilla que Peter Pan siempre llevó en su corazón. Ha sido un placer compartir con vosotros las travesuras de los niños perdidos, los duelos con el Capitán Garfio, los destellos de Campanilla y, por supuesto, la entrañable historia de Wendy y su viaje a un mundo donde los sueños nunca mueren. Gracias por acompañarnos en cada graznido, en cada vuelo y en cada susurro de esta historia atemporal. Vuestra compañía ha hecho que este viaje sea aún más especial. Antes de que el polvo de hadas nos lleve de regreso a la realidad, os invitamos a seguir explorando los confines de vuestra imaginación. No olvidéis suscribiros a nuestro canal para más aventuras sonoras, activar la campanita para no perderos ningún vuelo, dejar vuestros comentarios para compartir vuestras propias historias y, por supuesto, compartir este viaje con aquellos que aún creen en la magia. Y si sentís la llamada de nunca jamás, recordad que podéis revivir esta aventura completa, capítulo a capítulo, aquí mismo en nuestro canal. Nos vemos bajo las estrellas, donde los sueños y la realidad se entrelazan y la magia nunca termina.